Hola, ¿cómo están? Vamos a comenzar con la clase de Revolución Industrial. Cuando hablamos de Revolución Industrial, hacemos referencia a un conjunto de transformaciones económicas, tecnológicas y sociales que surgieron en Inglaterra aproximadamente en 1770 y que tuvieron como consecuencia un aumento considerable en la producción industrial de bienes como por ejemplo las telas. Con la revolución industrial van a surgir las fábricas como centros de producción industrial. También se va a producir un evento muy importante, que es que se va a domesticar un nuevo tipo de energía, el vapor, y que por primera vez en la historia de la humanidad la producción industrial va a superar a la producción agrícola. Si esta revolución comienza en Inglaterra, se debe a que en esta isla se van a producir una serie de procesos que van a permitir el comienzo de la revolución industrial. Ahora vamos a estudiar entonces cuáles serían esos antecedentes. En primer lugar, se van a producir una serie de transformaciones en el campo. En Inglaterra se comienza a reemplazar el sistema trienal de rotación de cultivos, que ya venía de la Edad Media y moderna, por el sistema Norfolk o cuatrienal. Básicamente este cambio implica la eliminación del barbecho, que era el periodo de tiempo en el cual el suelo se dejaba descansar para que recuperase sus nutrientes y así la siguiente cosecha sea exitosa. En el sistema de cultivo Norfolk se reemplaza ese barbecho y se planta eh, tréboles, pastizales, alfalfa, es decir, alimentos que sirven para los animales como vacas y caballos. De esta manera los campesinos se beneficiaban porque podían producir más alimentos y también porque podían mantener más animales como vacas y caballos en sus granjas. Y a su vez, cuando defecaban, generaban abono, lo que a la larga aumentaba la productividad del suelo. Este proceso de comienzo de utilización del sistema Norfolk va a ser complementado por los terratenientes ingleses, los landlords, con un proceso de cercamiento de sus campos, los conocidos enclosures. Y se va a comenzar a expulsar a los campesinos que ya no se necesitaban para las tareas agrícolas. También vamos a tener una serie de cambios sociales. La disponibilidad de alimentos fruto de este cambio en la forma de cultivo va a permitir que la población comience a crecer, ya que al estar mejor alimentados eran menos propensos a enfermarse. El aumento de la población llevó a que muchos campesinos terminan siendo expulsados por los enclosures y se tuvieron que ir hacia la ciudad, es decir, que terminaron migrando. Algunas de estas ciudades, por ejemplo Londres, se van a hacer las ciudades donde se van a convertir en mano de obra barata de las primeras fábricas que surgían en ciudades como Londres, Manchester o Liverpool. El gobierno inglés va a comenzar a preocuparse por mejorar las condiciones de vida de la población. Por ejemplo, para evitar epidemias se realizaron las primeras campañas de vacunación, se realizaron los primeros intentos de construcción de sistemas públicos de provisión de agua o de alcantarillado. También la revolución comienza en Inglaterra debido a la disponibilidad de recursos naturales. En Inglaterra se contaba con minas de hierro y carbón que van a ser imprescindibles para la construcción de las primeras máquinas y como fuente de combustible. Por otro lado, el gobierno inglés apoyó este proceso de revolución industrial, por ejemplo, sancionando leyes que protegían la propiedad privada, algo indispensable en el desarrollo de las industrias, y también con una política exterior bastante agresiva en la que buscaba conquistar colonias que sirvieran como mercados donde comprar materias primas y vender sus productos industriales. Vamos a hablar ahora de las máquinas y las tecnologías que surgen en esta revolución industrial.
Tenemos que decir que las primeras máquinas no fueron desarrolladas por científicos, más bien se trataba de herreros, artesanos, hombres hábiles e ingeniosos. Una de las primeras máquinas que toma gran importancia va a ser creada por Thomas Newcomen, quien desarrolló una máquina a vapor que podía extraer el agua que inundaba las minas de carbón o hierro. Acá en este gráfico podemos ver que esta bomba Newcomen servía para extraer el agua que se acumulaba en las minas de carbón y de hierro. A este invento, James Watt lo va a perfeccionar agregando un condensador. De esta manera se evitaba la pérdida de energía y este motor se volvía más eficiente. Con el tiempo, este invento de Watt se va a utilizar en otras máquinas, por ejemplo, en los ferrocarriles. También una de las industrias que más rápido se va a modernizar fue la textil, es decir, las telas. James Hargreaves va a crear la spinning jenny, que consistía en una máquina hiladora. El hilado es uno de los procesos en la producción textil en la cual se convierte el algodón o la lana en bruto en un solo hilo. Esta máquina reemplazaba el trabajo de varios hiladoras y construía un hilo que era mucho más firme y mucho más homogéneo. Otra característica que tenemos que estudiar de la revolución industrial es que es el punto de partida de las fábricas. Con la aparición de las grandes máquinas, el trabajo manufacturero pasó de los talleres de artesanos a las fábricas industriales. Los talleres de artesanos eran propios de la Edad Media y de la Edad Moderna. Acá vemos un gráfico, vemos que en el taller tenía tanto el espacio de producción como el espacio de vivienda de los artesanos, en comparación a las fábricas que van a ser mucho más grandes, pero no van a servir como un lugar de vivienda, son solamente sitios de producción de manufacturas. Vamos a comenzar analizando algunas características del taller. En un taller, lo que tenemos que tener en cuenta en primer lugar es que eran de menor tamaño. Inclusive había algunos artesanos que trabajaban desde sus casas y producían sus manufacturas desde sus casas en algunos tiempos en los cuales, por ejemplo, no trabajaban en otra actividad como el campo. Otra característica es que los artesanos no estaban sometidos a ritmos agobiantes de trabajo. En los gremios de artesanos, por ejemplo, se encargaban de controlar la producción y el precio. Evitaban la sobreproducción de los artículos eh, manufacturados para evitar que caiga el precio. También tenemos que conocer que los artesanos conocen y comprenden todo el proceso de elaboración de un producto. Por ejemplo, eh, si son artesanos textiles, van a conocer cómo hacer el hilado, cómo teñir las telas o cómo hacer el tejido de la misma. Vamos a ver qué diferencias hay con trabajo industrial en las fábricas. En primer lugar, la diferencia es notoria. Las fábricas son de mucho más tamaño, son mucho más grandes. Trabajan cientos de obreros con máquinas enormes. La idea era concentrar toda la producción en un solo lugar. En cambio, podía haber, por ejemplo, en los talleres, diversos talleres que se encarguen de algunas partes de la producción. Los obreros pasan a estar sometidos a un ritmo de trabajo intenso, donde deben seguir la velocidad de producción de las máquinas. El tiempo pasa a ser cronometrado. El trabajo debe ser realizado en el mejor tiempo posible. De a poco se va imponiendo la idea de que el tiempo es dinero. Por lo tanto, los obreros deben trabajar a destajo para producir la mayor cantidad de bienes en el menor tiempo posible. En una fábrica, el obrero únicamente pasa a conocer cómo funciona la máquina que supervisa, es decir, el lugar en donde está trabajando, no necesariamente va a conocer cómo hacer todo el proceso de elaboración del producto que está realizando. Otra diferencia es que en las fábricas se va a establecer una rígida división del trabajo.
Cada obrero hace una parte del trabajo y es supervisado por un capataz. En las fábricas también van a cambiar las condiciones de trabajo de los obreros. Durante la revolución industrial, los obreros estaban obligados a trabajar 6 de los 7 días de la semana. El séptimo día, el domingo, por una cuestión religiosa, es día no laborable para los cristianos, los obreros no trabajaban. Las jornadas de trabajos, a diferencia de lo que sucede hoy en la actualidad, eran muy extensas, de 12 a 16 horas diarias, solo con tiempos muy cortos para almorzar o para ir al baño. En la actualidad, la jornada laboral se fija en 8 horas o en algunos trabajos es inclusive menor a 8 horas. Los obreros trabajaban de pie frente a máquinas durante todas esas horas, 12, 16 horas, en fábricas que eran por lo general muy oscuras, mal ventiladas, no poseían muchas ventanas, de esa manera se buscaba evitar que los obreros se distraigan. El ritmo de trabajo era marcado por relojes y silbatos, controlados por los patrones. Esto era una constante. Sonaba el silbato, los obreros sabían que era su horario de ingreso a la fábrica, con otro pitido sabían que era el horario del almuerzo, y después, con otro silbato, sabían que ya podían salir y volver a sus casas. Por lo general, los salarios eran muy bajos. A esto se le sumaba que existía un sistema de multas con lo que se buscaba disminuir aún más el salario de los obreros. Por ejemplo, si llegabas tarde, o si te enfermabas, o si ibas sucio a la fábrica, te descontaban tu salario. Tampoco existía el concepto de vacaciones pagas ni de indemnizaciones por despido sin motivo. Esto es un gráfico donde se ve una fábrica, la revolución industrial. Además de que las condiciones laborales eran difíciles y que la paga era escasa, muchos empresarios solían contratar a mujeres y a niños, ya que les pagaban aún menos que a los hombres, porque supuestamente consideraban que solamente colaboraban con la economía familiar en comparación con el hombre, que era el que sostenía a la familia. Acá vemos un grupo de mujeres trabajando en una fábrica. Las extensas jornadas laborales dificultaban enormemente la crianza de los niños y es una escena muy habitual de las ciudades industriales ver a gran cantidad de niños vagabundeando solos por las calles. Otra característica que vamos a ver de la revolución industrial es cómo se vincula con el comercio triangular y con el colonialismo. El incremento de la producción industrial va a tener como consecuencia el aumento de la demanda de materias primas. Inglaterra va a desplegar una política exterior muy agresiva con la que buscaba conseguir colonias y va a ir consolidando un comercio triangular entre Inglaterra, África y las 13 colonias de Norteamérica. Básicamente, Inglaterra va a comprar esclavos en África. Esos esclavos van a ser enviados, por ejemplo, a estados como Florida, en Norteamérica, y se los vas a poner a trabajar en grandes fincas algodoneras. El algodón extraído, esa materia prima, después será enviada a Inglaterra, donde se producían las telas con las cuales se compraban después los esclavos y el algodón. Con la revolución industrial se va a consolidar el capitalismo. Vamos a definir el capitalismo como un sistema de organización socioeconómico en donde los trabajadores, también llamados proletarios, venden su fuerza de trabajo a cambio de un salario con el que pueden comprar bienes y servicios. A diferencia de otros sistemas de producción, por ejemplo el feudalismo, en el capitalismo los trabajadores pierden la capacidad de generar sus propios alimentos. Es por ello que deben trabajar para conseguir su sustento. Por ejemplo, en el feudalismo el campesino trabajaba la tierra, producía su alimento y producía el excedente con el que pagaba los impuestos. Pero en cambio, el trabajador industrial en la ciudad
no puede cultivar su propio alimento en su casa. Entonces depende de que venda su fuerza de trabajo a cambio de un salario y con eso pueda comprar los alimentos que necesita. Vamos a ver que en el siglo XIX van a suceder una serie de cambios muy interesantes que habilitan a pensar una segunda fase de la revolución industrial. Para 1870, una serie de cambios en la industria, la producción y las tecnologías nos permiten hablar de una segunda fase de la revolución industrial. Fue básicamente un fortalecimiento y perfeccionamiento de las tecnologías de la primera revolución industrial. Este periodo también va a marcar el desarrollo de algunos países que no habían entrado de lleno en la primera fase de la revolución industrial, por ejemplo, Alemania, Italia, Japón y Estados Unidos, que en poco tiempo se transforman en grandes potencias industriales, junto a Francia y el Reino Unido, que habían sido los primeros países industrializados. En la segunda fase de esta revolución industrial vamos a ver que la población urbana va a comenzar a superar a la del campo, haciendo cada vez más grandes las ciudades, por ejemplo, Londres, París, Nueva York, Berlín, Tokio, se van a transformar en las grandes urbes del mundo. La segunda fase de la revolución industrial también trajo un cambio importante en la magnitud en el transporte de personas y de mercaderías. Gracias a la difusión del ferrocarril y el barco a vapor, fue cada vez más fácil y económico trasladar personas y bienes durante largas distancias y en poco tiempo. La construcción de ferrocarriles impulsó la economía mundial. Países como el nuestro recurrieron a banqueros ingleses, franceses o alemanes para obtener los préstamos necesarios para solventar los enormes gastos de tendido de vías férreas. La difusión del ferrocarril en países productores de materias primas se dio en parte como consecuencia de la necesidad de abaratar los costos de transporte, flete y de mercadería. Vamos a ver ahora algunas características y diferencias de la segunda fase de la revolución industrial. Comenzamos primero con la primera fase. Las máquinas eran construidas por herreros, artesanos, carpinteros. Eran hombres hábiles que resolvían los problemas de la producción con soluciones ingeniosas. Las máquinas eran construidas habitualmente con hierro y utilizaban energía hidráulica y vapor para funcionar. Eran aparatos relativamente sencillos. En cambio, vamos a ver la diferencia que tienen con la segunda fase. En primer lugar, los inventores ahora son científicos, químicos e ingenieros. Muchas veces sus investigaciones van a ser solventadas por banqueros o industriales que luego se van a beneficiar con sus desarrollos. Las máquinas comienzan a ser construidas con acero, que es una aleación de hierro y carbono, un metal mucho más resistente y maleable, y se van a utilizar nuevas fuentes de energía, la electricidad y los combustibles fósiles. Las máquinas se van a transformar en aparatos más complejos, rápidos, precisos y con diversas funciones. Su velocidad también se va a incrementar y también la calidad de los productos que elaboran. También, a medida que se desarrolla la segunda fase de la revolución industrial, van a surgir cambios en el trabajo en las fábricas y van a surgir dos modelos de producción industrial, el Taylorismo y el Fordismo. Vamos a comenzar con el Taylorismo. Va a ser desarrollado por Frederick Taylor. Consiste básicamente en una organización científica de las tareas en la fábrica. El trabajo de los obreros pasa a ser observado, cronometrado y regulado. Se busca eliminar los movimientos inútiles para lograr maximizar la producción. También, básicamente, se busca dividir la producción industrial en una serie de pasos y que cada obrero se especialice en una etapa de la producción para que la realice en el menor tiempo posible. Los obreros eran beneficiados con premios o bonos por productividad, es decir, a mayor cantidad de productos elaborados,
recibían una compensación. Es por ello que los mismos obreros aumentaban el ritmo de trabajo esperando recibir esa paga extra. Vamos ahora a ver el Fordismo. Fue postulado por Henry Ford, el multimillonario norteamericano. Toma la idea de organización de trabajo cronometrada y altamente específica del Taylorismo, pero le va a agregar una cinta transportadora o cinta de montaje. Básicamente lo que va a pasar es que los obreros permanecen de pie en una isla de trabajo mientras el producto circula por esa cinta. Entonces, cada obrero en la isla de producción realiza la intervención, es decir, la parte del trabajo que debe hacer, y el producto sigue su curso. Los obreros estaban obligados a seguir el ritmo de estas cintas transportadoras. De lo contrario, la producción se ralentizaba. Ford también tomó en cuenta los incentivos a la producción, por ejemplo, dando salarios más altos o bonos por productividad. El automóvil Ford Modelo T se va a convertir en el primer automóvil pensado para el gran público. Eran mucho más baratos que los productos de la competencia. Además, la fábrica daba la posibilidad de pago en cuotas. Las variantes rurales, por ejemplo, las camionetas derivadas del Ford T, permitieron tecnificar el agro. Acá tenemos el Ford Modelo T. Por último, vamos a estudiar las máquinas y las nuevas tecnologías que surgen en esta segunda fase de la revolución industrial. El motor a explosión o motor de combustión interna, también llamado motor diésel. Esta máquina va a comenzar a reemplazar al motor a vapor mediante el empleo de un nuevo combustible, el petróleo. Lo perfeccionó en 1897 el ingeniero alemán Rudolf Diesel, quien inventó tanto los combustibles diésel como el motor a explosión diésel. El uso de la electricidad para el alumbrado público fue obra de Thomas Alva Edison, quien crea la lámpara incandescente y después la fue mejorando hasta crear los filamentos de metal. El alumbrado público mejoró las condiciones de vida de la población y a la vez permitió estirar aún más el ritmo de producción, ya que ahora las fábricas también podían contar con un turno noche. El telégrafo eléctrico, construido por Samuel Morse, que permitía la transmisión instantánea y a distancia de un alfabeto especial de puntos y rayas que representaban las letras del alfabeto, conocido como código Morse. Las primeras líneas se tendieron para el uso de los ferrocarriles y de los gobiernos de Inglaterra, Estados Unidos y de Francia. Posteriormente se construyeron líneas transatlánticas que permitieron la comunicación instantánea entre Estados Unidos y Europa. El telégrafo sin hilos apareció debido al descubrimiento de las ondas eléctricas en la atmósfera. Fue un invento de Guillermo Marconi. Se popularizó entre las dos guerras mundiales. Con el tiempo, el mismo principio fue utilizado para el desarrollo de la radio y de la televisión por aire. El cinematógrafo, instrumento inventado por los hermanos Luis y Augusto Lumière, permitía grabar y reproducir imágenes en movimiento. De esta manera nacía el séptimo arte, el cine. En el siglo XX se combinó con la célula fotoeléctrica para lograr el funcionamiento del cine sonoro. El aeroplano. La navegación aérea tuvo sus inicios con los ensayos de los hermanos Montgolfier y Giffard, quienes realizaron vuelos en globos aerostáticos y dirigibles. Sin embargo, esto va a cambiar luego con los hermanos Wright, quienes utilizaron un aparato más pesado que el aire, el aeroplano, dando así inicio a una nueva industria, la industria aeronáutica. Con esto vamos a terminar con la clase de revolución industrial. Espero que me hayan entendido y espero que les haya servido. Por favor, denle un like, comenten y compartan con quien necesite este tipo de material. Nos vemos en la próxima clase. Les mando un saludo.